Bueno, buenos días y bienvenidos a este segundo desayuno de trabajo de Impulsa. Es un placer contar con todos vosotros, empresarios, empresarias, instituciones municipales, regionales, compañeros de Impulsa. Yo daros la bienvenida. Es buen síntoma que estemos de aquí de nuevo hablando de vuestras empresas. Y yo, sin más, le voy a dar paso al presidente de Impulsa, José Antonio Cano, que os va a explicar con quién contamos hoy y en qué va a consistir esta jornada. Así que, bienvenidos y muchas gracias por vuestra compañía. Gracias, Jus. Hola, bienvenidos a todos y gracias por la presencia. Es el segundo desayuno empresarial que generamos desde la asociación Impulsa Castropriales y en este acto lo que hacemos es convocaros junto con la Consejería de Industria, Turismo, Transporte e Innovación, ¿no? Y Comercio, el Gobierno de Cantabria. Es un acto en el que pretendemos es hacer un momento de encuentro entre el empresariado castreño y hacer un momento de encuentro no solamente entre el empresariado castreño, sino las administraciones, tanto el ayuntamiento como con el Gobierno de Cantabria, en cuanto que pensamos que la colaboración público-privada es un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades. Todos tenemos al final gente que son ciudadanos y todos buscamos lo mismo. Es la generación de riqueza en Casturdiales y la generación de empleo. Nos gustaría agradecer la presencia de la alcaldesa, la presencia también de los dos directores generales, tanto de industria como de innovación, que son los que van a realizar la ponencia. Quisiéramos destacar también la presencia de patrocinadores y los que no sería posible realizar las acciones que realiza, Cantera de Santullán, Ayuntamiento de Casturdiales y Bobus Ibérica. También agradeceros la presencia a los empresarios castreños que estáis aquí, que yo creo que es un buen momento para que estéis entre vosotros, para que podáis mantener relaciones y podáis generar negocio, para que nos podamos conocer. Y me gustaría destacar sobre todo la presencia de los miembros de la asociación Impulsa. El de compromiso, actos de este tipo no podría. ¿Qué es lo que pretendemos el día de hoy? ¿O qué objetivo buscamos en este evento? El objetivo es claro, es uno de los compromisos que teníamos cuando constituimos la asociación Impulsa, era dotar de visibilidad al empresariado castreño. Al final, en Castro hay empresas, pero no nos conocemos ni nos conocemos. Teníamos que generar espacios donde nos podamos dar a conocer, establecer relaciones y poder colaborar y empezar a trabajar entre nosotros. Era uno de los principales objetivos. Y luego, como decía antes, también otro de los objetivos era crear órganos de interlocución con las autoridades. Colaboramos y trabajamos todos de igual. Eso es lo que vamos a realizar en el día de hoy. ¿Qué contenido vamos a tener en este acto? Los directores generales, tanto Jorge como Daniel, lo que van a hacer es desgranar los planes de ayudas que existen dentro de los generales. Vamos a ver los diferentes programas que tienen, ejemplos de buenas prácticas y el contenido de estas ayudas, cómo pueden llegar a las empresas que estamos aquí. También desarrollarán el plan de ayudas que existen de los ministerios a nivel de Estado para conocer qué planes de ayudas nos podemos acoger y luego otros programas que puedan existir y que puedan ser interesantes para las empresas castreñas. Yo os invito, tanto en el turno de preguntas como en el posterior desayuno, podéis hablar con ellos y podéis comentarles las inquietudes de diferentes organizaciones o que por lo menos podáis establecer ese primer contacto para luego trabajar de manera conjunta. ¿Cómo vamos a desarrollar este evento? Abrirá el acto la máxima responsable, la máxima autoridad que nos acompaña hoy, la alcaldesa. Después lo que haremos será la presentación de estos programas de ayuda, tanto del Departamento de Innovación como de Industria. Abrimos un paso a preguntas y coloquio y luego haremos un posterior. Tan interesante como vamos a escuchar aquí es el momento posterior que vamos a tener abajo desayunando para compartir. Y sin más, os doy de nuevo las gracias y la bienvenida y paso la palabra a la señora. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas, como decía José Antonio, a este desayuno organizado por la asociación Impulsa. Quiero dar la bienvenida también a Daniel Alvear, director general de Industria, y a Jorge, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.
bienvenidos a Castro Urdiales. Es un agradecimiento enorme el que, como alcaldesa del Ayuntamiento de Castro Urdiales, bueno, pues estar invitada a estos desayunos con todos vosotros, que son informativos, así lo entiendo yo, y darle importancia del progreso y la innovación y el desarrollo de nuestro tejido empresarial como algo esencial en lo que trabajamos día a día en el municipio, ¿no? Algo que esta asociación conoce muy bien. Quiero decir que ha sido un honor estar cerca de vosotros y vosotras en la medida de lo posible durante esta situación tan complicada que hemos vivido durante estos últimos 2 años, ¿no? Debido a la crisis sanitaria y a la crisis económica que hemos padecido y que habéis padecido todos. Vuestra colaboración y vuestra entrega nos han servido para poner en marcha campañas desde el Ayuntamiento que han reactivado nuestro comercio y nuestro producto local. Hemos llegado hasta donde hemos llegado y también tengo que agradecer al Gobierno de Cantabria que venga hoy a explicar los diferentes planes de ayudas para reactivar el sector económico de nuestro municipio. Las iniciativas a las que hemos podido llegar, como bien sabéis, bueno, pues son muy limitadas y durante esta pandemia lo que hemos tratado es de estar junto a vosotros. Sois el corazón económico de nuestra ciudad y así, bueno, pues hemos llegado a establecer bonos comercio, hasta donde hemos podido llegar como ayuntamiento, bonos comercio, que sabéis, bueno, pues que se ha realizado una fuerte inversión durante los momentos más críticos que han llegado a 1,3 millones de euros, así como la bonificación y las ayudas de hasta el 95% en los diferentes pagos de las tasas. Ha sido nuestro pequeño grano de arena, aparte de, bueno, pues de la cercanía que hemos mostrado con todos los empresarios y empresarias de nuestro municipio. Todos y todos los que formáis parte de esta asociación sois un cachito, ¿no?, de nuestro tejido empresarial, de nuestro emprendimiento. Os necesitamos. Vivimos en un mundo en el que la competencia empresarial derivada de la globalización es cada vez más fuerte y más difícil, y en el que el fenómeno de la concentración empresarial crece en perjuicio de la pequeña y mediana empresa. Como ya he dicho en otras ocasiones, contamos con el mejor arma para no perjudicar a todos vosotros, a las pymes, la cercanía y la calidad. Desde el Ayuntamiento creemos que estas cualidades son el freno que existe de esa competencia. Vuestras empresas son cercanas y eso es agradecido por el consumidor. Eso es algo muy importante porque sirve para preservar unos valores de especial confianza. Además de eso, habéis modernizado instalaciones, modos de gestión, sin olvidarnos de la calidad de vuestros productos o servicios y de su presentación. Sois un ejemplo del emprendimiento y de la innovación. Seguiremos trabajando conjuntamente, codo con codo, para que nuestro gran tejido empresarial siga creciendo y siga siendo referente entre los castreños, castreñas, visitantes y cántabros y cántabras. Hemos pasado momentos muy delicados que tienen que suponer un mal recuerdo y que de aquí en adelante son el punto de partida para mejorar, para crecer y para seguir siendo y construyendo la marca Castro. Antes de acabar, bueno, pues vuelvo a agradecer la invitación, no solamente a la asociación Impulsa, sino también a los 2 directores generales desde el Gobierno de Cantabria, que también entiendo que ha sido un esfuerzo y una dedicación durante estos meses el hecho de que, bueno, pues se hayan podido poner en marcha convocatorias de ayudas o los diferentes planes que ellos vienen a presentar. Hay que aprovecharlo todo, yo siempre lo digo, hay que aprovecharlo todo, que no dé miedo el hecho de, bueno, que pueda ser quizás a veces un poco engorroso o complicado optar a estos planes de ayudas o a estas subvenciones desde el Gobierno de Cantabria, pero bueno, para cualquier duda tenéis la colaboración del Ayuntamiento y espero que también desde las direcciones generales, para que aprovechéis cualquier ayuda, cualquier subvención y cualquier plan que pueda hacer mejorar vuestras empresas, vuestros negocios y vuestros comercios. Sin más, muchísimas gracias y esperando como agua de mayo esas ayudas. Muchas gracias. Pues si os parece, comenzamos.
No sé si habíais diseñado alguna intervención y demás, pero en cualquier momento yo creo que un poco la idea que tenemos es que sea siempre el consejero al que lo primero que quiero hacer es excusar. No sois ajenos a que estamos viviendo un momento muy complicado, estamos inmersos en un proceso de huelga muy difícil. O sea que, y en estos momentos, pues la verdad que el consejero tenía previsto acercarse y estar con todos vosotros y finalmente, pues es que no ha podido. Y entonces lo primero que nos ha comunicado, estábamos viniendo, que nos ha llamado un par de veces, dice, oye, insistir en que realmente un saludo cariñoso para todos los que habéis venido. La consejería, segundo mensaje que os quiero transmitir en nombre del consejero, la consejería es vuestra casa, a entender en el lenguaje vuestro, dice, sois nuestros clientes, es nuestra obligación tener las orejas abiertas y escucharos vuestras demandas, vuestras necesidades. No tengáis ningún apuro en que cualquier duda, cualquier iniciativa empresarial, industrial, cualquier actuación, podáis charlarla y hablarla con nosotros. La consejería no es un edificio cerrado, es un edificio abierto. Y además, las cosas como son, estamos encantados de venir, que lo hemos hecho en varias ocasiones, en acercarnos a Casto, estamos encantadísimos de venir y poder charlar con cualquiera de vosotros, conocer vuestras actuaciones, con vuestras actividades industriales y poder analizar cualquier actuación de forma conjunta, porque para eso estamos, para ayudaros. Entonces ese es el primer mensaje. Y bueno, pues un poquito para ponernos en contexto, la idea fundamental es presentaros los programas de ayuda, pero no me quiero aprovechar pues para contextualizar. ¿Por qué salen estos programas? ¿Por qué se diseñan estas actuaciones? ¿Por qué las actuaciones son como las que vamos a presentar? Hombre, siempre pues abierto, siempre se pueden mejorar las cosas, siempre se pueden aportar nuevas ideas, pero consideramos que tiene un porqué, que tiene una sensatez y tiene una hoja de ruta. A nivel global, en la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, este nombre así tan largo, tenemos este año una premisa de ser una palanca para apoyar el desarrollo en la región, en todos los ámbitos, que prácticamente todo lo que tocamos, pues al final, pues prácticamente es todo el PIB privado de Cantabria, salvo algunas actuaciones de otros ámbitos, pues, yo que sé, emprendimiento social, cuestiones de cultura, este tipo de actuaciones que al final en algún momento también contactamos y colaboramos, porque lógicamente tienen afectaciones en el ámbito del comercio, pueden tener afectaciones en el turismo, etcétera, etcétera. Es decir, no somos tampoco compartimentos estancos, ¿no? Y entonces nuestra idea es favorecer el desarrollo de actuaciones que permitan una mayor prosperidad en Cantabria, que es lo que queremos, estamos hablando antes. Lo que nosotros queremos es que se desarrollen unas condiciones de entorno favorable para que cualquier iniciativa empresarial crezca, de forma de que se genere pues empleo. Es nuestra obligación. Al final, colaborar con vosotros. La consejería este año tiene por ello un esfuerzo que es histórico. Tenemos un presupuesto de unos 140 millones de euros aproximadamente. De ellos hay una serie de palancas que son en que nosotros llamamos en capítulo 6 de inversiones propias que nosotros acometemos, porque tenemos una serie de herramientas de inversión. Por ejemplo, yo qué sé, pues aquí tenemos que hemos desarrollado suelo industrial, aquí al lado, ¿no? Y en turismo pues tenemos otras actuaciones. Y destinado para estimular determinadas acciones económicas en nuestras empresas, pues tenemos aproximadamente otros 50 millones de euros del presupuesto, lo cual pues es unas cifras, yo creo que históricas, o sea, en la comunidad autónoma. ¿Quiere decir que nos satisface? No. El consejero dice, queremos tener más para poder aportar más a las necesidades que son enormes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la idea de todas estas líneas que tiene la consejería? Hoy solo vamos a hablar fundamentalmente de las que tienen que ver con industria y con innovación. Pues fundamentalmente la idea, en palabras sencillas, son: uno, no podemos estar ajeno al contexto en el cual estamos. Venimos de unas crisis, o de unas situaciones muy, muy complejas. Las medidas sanitarias, pues todo
sabéis cómo han afectado las medidas sanitarias de la COVID y estamos, pues, no salimos de una para entrar en otra. O sea, ahora mismo, pues tenemos desde la ruptura de cadenas logísticas y de suministro hasta todas las afectaciones por la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos ser ajenos a que hay una realidad de deterioro por una serie de coyunturas muy complicadas que se nos escapan a nosotros, pero que podemos ayudar a mitigar esas consecuencias. Entonces, primer foco, ¿cómo intervenir en mitigar esas situaciones? Entonces, durante la época COVID hemos puesto en marcha con fondos propios líneas por valor, creo recordar, de 30 millones de euros y con fondos externos una línea territorializada por parte del Estado de 55,3 millones de euros. Probablemente es la línea de subvenciones más grande de la historia de Cantabria. Con la idea de que todas nuestras empresas, todas vuestras empresas que se han visto afectadas, pero que tienen capacidad, tienen resiliencia, esa fue palabra, un poco de un palabra, esto es raro, tan de moda, pero tienen viabilidad para crecer, pero tienen una situación delicada en este momento. Pues ahora con el tema de los efectos de la guerra de Ucrania, la consejera de Economía y el Consejo de Gobierno, el presidente y nuestro consejero, ya se ha venido anunciando diferentes medidas. Unas son de impacto de reducción de carga fiscal, todo el tema de exención de tasas, que por ejemplo en nuestro caso se reducen todas las tasas industriales, de industrias artesanas, energéticas, mineras, y por otra parte una serie de líneas de ayuda para mitigar el impacto de diferentes factores. Pues aquellas empresas que tenían unos contratos de bienes o de equipos en Ucrania o en Rusia que los han perdido, pues necesitan ayuda, porque lógicamente eso no se repone para mañana por la mañana. O las consecuencias del alza de precios energéticos, que especialmente es tan delicado en la industria porque es un factor de producción clave, pues necesitan una ayuda. Entonces, esas son una serie de medidas que, como digo, suman 15.000. Lo que hoy nos vamos a centrar es en la segunda parte, que no son las ayudas de mitigación directa, sino que son aquellas en las cuales sí que queremos intervenir, diseñar, mejorar, hacer políticas públicas para orientar determinadas actuaciones que son críticas. ¿Qué me refiero? En 2020, en marzo de 2020, la Unión Europea publica la Estrategia Industrial Europea, que ya fue el 10 de marzo. 2 días después se declaró la pandemia prácticamente a nivel mundial. Pero ya hay daba pistas de algunas actuaciones estratégicas. Ya hablaba de mejora de competitividad, hablaba de digitalización, hablaba de transición verde. Lo que ha ocurrido básicamente a partir de esa fecha es que todo se ha acelerado. Lógicamente, dice, las necesidades de digitalización, todos hemos vivido en nuestra casa un confinamiento en el cual estábamos completamente conectados y seguimos haciendo un montón de videoconferencias, ¿no? Todos estamos viviendo pues, los requerimientos acelerados de sostenibilidad que no están reduciéndose. Si algo ha demostrado la guerra es nuestra dependencia en determinados combustibles fósiles y que necesitamos eliminar esa dependencia. Y los requerimientos, vamos a decir, verdes para nuestra industria, pues no se están reduciendo, no nos están acelerando. O sea, el paquete Fit for 55, ¿qué es lo que hace? Aumentar la presión todavía para una transición renovable. El REPowerEU, ¿qué hace? Acelerar todavía aún más esa transición energética. Ese es el marco conceptual, ¿de acuerdo? En el cual os vamos a comentar las líneas que tenemos. Vamos a empezar rápidamente, si os parece, después de esta introducción, comento brevemente las líneas, luego si hace falta las analizamos, discutimos o lo que os parezca oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, ¿cuál es la idea de, como digo, cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es muy sencilla. 1, mitigar los efectos de las crisis sanitarias, crisis de la guerra, etcétera, etcétera, eso lo acabo de comentar. Y la otra, estimular una serie desde las políticas públicas, estimular una serie de actuaciones que permitan fortalecer la capacidad competitiva de nuestras empresas. Es decir, que nuestras empresas tengan un mejor futuro o que puedan orientarse aún mejor en el futuro. Ese es el propósito. Entonces, vamos allá en cuál es la propuesta. Evidentemente, nuestra herramienta fundamental, ¿cuál es? Nuestra herramienta es el Boletín Oficial de Cantabria. Esa es la herramienta fundamental del Gobierno. Entonces,
Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificación de cargas administrativas. Estamos trabajando en ello en colaboración con COE y probablemente en breve tengamos noticias que compartir, pero hoy no quería hablar de ello porque no está cerrado ese acuerdo, vamos a decir. Y la otra son nuestras líneas de ayudas. Estas líneas de ayuda que van más a lo estructural, no tanto a lo coyuntural de las ayudas, vamos a decir, directas. ¿Qué propósito tienen? Pues dos objetivos, en resumen. 1, fortalecer la competitividad industrial. Es decir, nuestras industrias están en un entorno global, necesitan cada día mejorar para competir con otra gente en un entorno muy abierto, en un entorno muy internacional. ¿Cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente con dos líneas de refuerzo de competitividad. Dos grandes grupos. En el primer grupo de competitividad industrial, aquellas que nos permiten mejorar actuaciones en CAPEX. Es decir, evidentemente nuestras industrias necesitan mejorar tecnológicamente sus procesos de fabricación, sus líneas de producción, etcétera, etcétera. Las convocatorias Crece 1 y Crece 2 son ejemplos de éxito de cómo han permitido lograr que empresas modestas, incluso chiquititas, se conviertan en lo que nosotros llamamos campeones ocultos. Santander Teleport no se entendería sin eso. Está ahora compitiendo como uno de los grandes telepuertas a nivel internacional. One More Time Formaspac es una empresa de referencia en el ámbito de bases alimentarias. No se entendería sin este tipo de actuación. Hay ejemplos de cómo empresas pequeñitas han crecido. Madre mía. Pues gracias a fortalecer su capacidad tecnológica en sus líneas de proceso. Es una convocatoria que abrimos anualmente y lo que hacemos es ayudar en el CAPEX de esas empresas. Entonces, siguiendo, lógicamente, los criterios establecidos por la Unión Europea. Y la segunda línea pretende ser vamos a decir, una línea complementaria a todo el trabajo enorme que se viene haciendo en la Dirección General de Innovación, de forma coordinada. Es una línea para intervenir en aquellos agentes tecnológicos y científicos de excelencia que hay en la región para crear un modelo, un caso de éxito en el cual otras empresas puedan seguir ese camino. Entonces, lo que hacemos es soportar unos proyectos muy largos de una serie de agentes, empresas, universidad, centros tecnológicos de excelencia con unos indicadores, apostar por esa gente que tiene muy altos niveles de excelencia para darles un soporte que les permita seguir aumentando o creciendo su actividad. Y como digo, ser una referencia para que otras empresas transiten hacia ese modelo. En el caso de artesanía es lo mismo esencialmente que en Crece 1 y Crece 2. Es una línea para mejorar las capacidades que ellos tienen y también la formación de la industria artesana de Cantabria, que al final es una actividad económica que tiene que ver con zonas de despoblamiento, que tiene que ver con la cultura. Es una cosa realmente que entendemos que merece la pena dar soporte. Y tenemos un segundo grupo. El primero es competitividad industrial. El segundo grupo tiene que ver con transición energética. Lo acabo de comentar. A cualquiera de vosotros, hablando del tuteo desde la confianza que deseo que tengáis también con nosotros, no nos puede ser ajeno que vivimos en un entorno en el cual los requerimientos de legislación en cuanto a emisiones, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a transición a renovables, etcétera, 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 como digo, no son a menos, son a más. Y si algo nos está enseñando la situación que venimos viviendo del ascenso meteórico de precios energéticos, es que necesitamos poner en marcha nuestros propios recursos. Yo siempre lo digo. Si hubiéramos tenido recursos de combustibles fósiles hace 150 años, ¿a quién se le hubiera ocurrido no utilizarlo? Pues si tenemos recursos de combustibles de energías renovables que encima son limpias, ¿cómo no las vamos a explotar? Entonces, en un modelo doble, actuaciones energéticas que permitan tener suministro y calidad energético para grandes consumidores necesitan un tipo de intervención, pero sobre todo un modelo distribuido en el cual, basado en autoconsumo, a uno ya no sea solo consumidor, sino que también sea productor de su propia energía.
Ahí tenemos 4 grandes líneas. Una es eficiencia energética en pyme y gran empresa para inversiones industriales en pyme y gran empresa, que tienen que ver con la mejora de los equipos. La segunda es en autoconsumo para fuentes de energías renovables. La tercera es para renovables térmicas, la anterior de autoconsumo es renovables eléctricas, estas renovables térmicas. Y por último, una intervención en movilidad sostenible, porque la movilidad es un foco al final de gases de efecto invernadero. Y entonces lo que hacemos es renovar nuestro programa MOVES en colaboración con el Estado. La práctica totalidad de estas actuaciones, y con esto ya remato, tiene que ver con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque son actuaciones diseñadas desde el Gobierno central en coordinación con la Comisión. Y nosotros las gestionamos a nivel local. Y poco más. Yo creo que la idea es conceptual, de forma de que luego cualquier pregunta, cualquier duda, si hace falta entrar en una línea concreta, la hablamos, discutimos sobre cualquier aspecto de vosotros. Como yo el relevo, lo que ha comentado Daniel, que también quiero sobre una persona mío, y desde hace meses estamos en contacto para organizar este evento, para que nos acerquemos y compartamos con vosotros todas estas apoyo que desde el Día de Innovación tenemos. Y también, sobre todo, también para que caáis cara a cara, para que de referencia, para que, como decía Daniel, tuteéis, nos pongáis cara, sobre todo a la hora de poder desarrollar proyectos innovadores, proyectos de industrialización en vuestros negocios, en vuestras empresas y en vuestro territorio, que no deja de ser Castro. Yo creo que es importante este tipo de eventos. Ya en el año 2020, en pleno confinamiento, me acuerdo que la asociación también me invitó para hablar sobre digitalización industrial y sobre todo también para poner en referencia algunos de los proyectos de Industria 4.0 que teníais desarrollados en Castro. Yo creo que tuvimos gran éxito en esa jornada y sobre todo también se vieron grandes ejemplos de empresas de vuestro municipio que están desarrollando proyectos de innovación y de digitalización industrial que son referentes en sus respectivos sectores. Y yo creo que eso es el objetivo también que tenemos hoy aquí, que aparte de que conozcáis el sentido y el objeto de cada una de las ayudas, podáis también entre vosotros desarrollar nuevos proyectos y nuevos productos y servicios para que se puedan apoyar dentro de estas convocatorias. Como bien decía Daniel, nosotros desde la Dirección General de Innovación tenemos una estrategia que se llama Estrategia de Innovación de Cantabria, una estrategia que ya lleva en vigor desde el año 2016, es una estrategia a largo plazo, de hecho hasta el 2030, pero la vamos complementando con diferentes herramientas de desarrollo. A través de esa estrategia y en su día, desde que nació la Dirección General de Innovación en el año 2015, hemos desarrollado diferentes líneas que se han ido modificando un poco a petición y un poco también a demanda de los diferentes usuarios, que en este caso sois las empresas y las industrias que desarrolláis este tipo de proyectos. Y yo quiero presentaros 4 de esas líneas que son las más importantes de la Dirección General de Innovación, para luego también Daniel y yo pues también poner en común algunas de las iniciativas que a nivel nacional o europeo consideramos que pueden ser interesantes para las empresas. Vamos a ir un poco ágiles, pero sin por ello dejar de ir al detalle. Estas son las 4 primeras ayudas que veis ahí, son Innova Industria 4.0, que es de innovación, y una nueva que se llama Cooperación en Innovación. Luego tenemos una quinta línea que se llama Fondo REACT, que esto viene de lo que estaba también la alcaldesa, de los planes de apoyo a raíz de la pandemia del COVID-19. Estas son ayudas que están en sus etapas. Nosotros, desde la Dirección General de Innovación, ahora tenemos unos pequeños flecos de ese Fondo REACT. Pero luego también, aparte de estas ayudas, sí que me gustaría dar algunas pinceladas con la ayuda de Daniel, pues de algunos organismos que apoyan la innovación, sobre todo a nivel nacional e internacional, como son principalmente la Dirección General de Investigación, la DG Research de la Comisión Europea, y también el CDTI, que es el organismo a nivel nacional que gestiona muchos de los apoyos, tanto en forma de financiación como en forma de subvención,
para proyectos de I+D+I. Entonces, porque la presentación es un poco larga, pero os la voy a dejar a vuestra disposición, es decir, tanto Daniel como yo os vamos a enviar las presentaciones, así que lo que queremos es que sirvan de apoyo, no que sean objeto de estudio, ya las podréis analizar vosotros independientemente, pero sí que queremos apoyarnos en la presentación para ofreceros esta pincelada en general de las ayudas. Ahí tenéis Industria Innova, Industria 4.0 y cheques de innovación, que son las tres principales y las que más datos históricos tenemos. Son ayudas en las que probablemente hayáis participado algunos de vosotros y seáis usuarios de este tipo de planes y de programas. Innova este año, que además ha salido la convocatoria el pasado viernes, es decir, que ya está abierta la convocatoria de Innova, va a estar abierta durante 2 meses para la presentación de proyectos. Se estrena con 5 millones de euros, es la primera vez en la historia de la Dirección General que tenemos 5 millones de euros. Aumentamos un 25%, antes el presupuesto total de Innova eran 4 millones de euros, pero ahora lo aumentamos un 25%, es decir, que alcanzamos los 5 millones de euros, con lo cual esperamos que tengamos, esperamos tener más apoyo y más proyectos dentro de esta línea. En Industria 4.0 también aumentamos más el presupuesto este año, del 1.200.000 euros que teníamos el año pasado, vamos a tener 1,5 millones. Esta es una línea que saldrá a finales de este mes. Estamos ya dando el remate a la convocatoria y a los trámites que desgraciadamente muchas veces Daniel y yo sufrimos dentro de la administración, porque lanzar estas ayudas no es sencillo y cuesta esfuerzo y cuesta también muchos trámites administrativos. Y luego está cheques de innovación, que también es otro clásico dentro de la Dirección General de Innovación, que son 500.000 euros, destinados sobre todo a la pequeña innovación que desde pymes, micropymes y sobre todo también, porque esta línea afecta a autónomos, queremos ofrecer al tejido empresarial de Cantabria. Cheques de innovación se queda un poco aparte de las 2 líneas anteriores, de Innova e Industria 4.0. Innova e Industria 4.0 lo que hacemos es dar apoyo y subvención a proyectos. En Innova lo que hacemos es dar apoyo y subvención a inversiones en I+D+I. Las inversiones en I+D+I pueden ser en inmovilizado, ciertas facetas de inmovilizado, pero también en planes, en estudios, en trabajos técnicos, también un poco en esa materia gris que es la innovación. Además, cheques de innovación es una línea que funciona muy bien porque es muy fácil de utilizar. Se paga un tanto alzado, es decir, el 50% de la inversión que haga la empresa, la pyme, o el autónomo, dentro de una serie de epígrafes o dentro de una serie de clasificaciones de servicios que pueden ser subvencionables, y dentro de esa ayuda lo que nosotros hacemos es a gastos pagados, es decir, una vez repercutido el coste por parte de la empresa, nosotros le damos el 50% si cumple con las condiciones, evidentemente, de la convocatoria. Es una ayuda que tradicionalmente nos ha dado muy buen resultado. Es una ayuda también que tradicionalmente la Unión Europea ha impulsado mucho dentro de los planes de innovación de las diferentes regiones a nivel europeo, y además es muy fácil de utilizar y es muy fácil de consultar con nuestros técnicos previamente si el objeto de la ayuda es subvencionable o no. Entonces es una ayuda que normalmente tenemos muy buena aceptación. Ello no quiere decir que para Innova y para Industria 4.0 no tengamos muy buena aceptación, que también la tenemos, pero son proyectos ya que requieren más elaboración, que requieren la presentación de una serie de memorias, de una serie de trabajos técnicos, de una serie de justificaciones del por qué el desarrollo de esos proyectos. Innova además puede alcanzar un máximo de 1 millón de euros, es decir, que ya hablamos de proyectos con cierta entidad per se, por sí mismos, y que además implican pues costes de personal, etcétera. Vamos a terminar de ver un poco la tabla con cooperación en innovación, que es una nueva línea que vamos a sacar principalmente para que haya proyectos colaborativos en el ámbito de la innovación, es decir, que una gran empresa junto con una pequeña empresa y junto con un organismo de investigación, con un grupo de investigación o con un centro tecnológico puedan presentar proyectos de I+D y esos proyectos se desarrollen en forma de consorcio. Es algo que es novedoso y que lo vamos a lanzar este año para ver, como prueba piloto, para ver cómo se van a desarrollar. Y luego esos pequeños flecos que os comentábamos de los fondos REACT, que ya tenemos también
la convocatoria preparada, la sacaremos en las próximas semanas, sobre todo también para apoyar el ámbito de cheques de innovación. Va a ser cheques React, que son la misma metodología y el mismo modus operandi que los cheques, pero con otra fuente de financiación. Bueno, esta es algunas de las principales novedades de Innova. Pues como veis ahí, el aumento del presupuesto, ligero aumento de los costes en euros por hora de personal imputado al proyecto. Son proyectos de innovación que requieren también la inversión en recursos humanos y en personal especializado técnico, con lo cual nosotros también lo que queremos es apoyar ese apoyo o ese soporte de esos costes. Hay que tener en cuenta que al principio de Innova, en el 2015, los costes de personal se subvencionaban al 50%, ahora los costes los subvencionamos hasta el 70% de los costes de personal. Contra Industria 4.0, pues la principal novedad es la ampliación de la partida de 1.200.000 a 1,5 millones. También lo que hemos hecho ha sido la posibilidad de anticipo del 20% en los proyectos aprobados, que era algo que también las empresas nos solicitaban o nos solicitabais. Y Industria 4.0 va también, es una cosa que hay que tener en cuenta y que está en la presentación, pero que lo podéis también analizar en la convocatoria cuando salga a finales de este mes, es una ayuda que funciona por minimis. Es decir, las ayudas por minimis ya sabéis que es un reglamento comunitario en el cual no se pueden imputar más de 400.000 euros totales en 3 años, o sea, 200.000 de subvención para las empresas, con el fin de que no haya ayudas de Estado por parte de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de realizar la subvención o de acudir a la subvención, porque tenemos unos topes de subvención por empresas y eso también lo tenéis que ser vosotros conocedores de ellos antes de desarrollar o de plantear el proyecto. Cheques de innovación, pues también aumentamos el presupuesto. Antes, el año pasado teníamos un presupuesto de 400.000 euros, este año lo vamos a sacar por 500.000. Tenemos un catálogo en la orden de convocatoria que cuando la lancemos, yo creo que cheques de innovación se va a lanzar a principios de julio, porque el objetivo es que también haya muchas empresas que hayan podido realizar, porque tiene efecto retroactivo, es decir, los costes se pueden imputar desde el 1 de enero de 2022. Entonces, con ese objeto lo que queremos permitir también a las empresas es que realicen algunas de esas inversiones a lo largo al menos de medio año de estos primeros 6 meses y nos puedan presentar facturas y proyectos ya desarrollados para el segundo semestre del año. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser abrir la convocatoria a mediados de julio, principalmente con un periodo de plazo de aceptación de proyectos de 1 mes, y lo que queremos es también establecer un catálogo y clasificación de las actualidades a subvencionar. Antes era un poco cajón desastre y requeríamos mucha documentación a los usuarios. Ahora lo que os hacemos es presentaros una tabla específica de cómo están desglosados esos costes elegibles, y a partir de ahí podéis contactar con nosotros y solucionar las dudas, pero ya está todo desde el momento de la publicación de la convocatoria y de la orden. Ya está todo bastante bien estipulado y claro de cuáles son los gastos que pueden entrar dentro de cheques o no. Entonces, esta es una de las novedades que ya lanzamos el año pasado, pero que este año hemos mejorado y hemos renovado esa tabla de costes imputables y de proyectos imputables para que sea más fácil acudir. Esta era la ayuda de proyecto piloto de innovación en cooperación, que nos está costando un poco más, porque al ser una nueva ayuda requiere de una orden y de una convocatoria nueva. Es decir, estamos trabajando con los departamentos jurídicos y legales de la Consejería para desarrollar esta ayuda de innovación en cooperación, que destila mucho de los objetivos que se desarrollan en la Unión Europea. Es decir, los proyectos europeos de innovación son proyectos colaborativos o cooperativos, en los cuales pues, se ponen en marcha consorcios de empresas para desarrollar actividades de I+D. Nosotros lo que queremos es realizar mini consorcios o mini asociaciones para desarrollar esos proyectos de I+D, de tal manera que cada uno de esos agentes dentro de ese consorcio aporte, pues en el caso de la gran empresa, a lo mejor un reto o una petición de una solución innovadora, en el caso de la pyme una solución, una tecnología o un producto o un servicio que aporte soluciones a esos requerimientos de la gran empresa, y por último un centro de investigación o un centro tecnológico que sea el socio desarrollador de todas esas actividades. Ese es
el objetivo del piloto. Y el fondo REACT pues, es un apéndice que podríamos decir que es lo mismo que con cheques de innovación, pero en vez de acudir, eso es un poco más una jerga interna nuestra, en vez de acudir a un cajón de financiación, que es el de los presupuestos del Gobierno de Cantabria, acudimos a un cajón de financiación, que es el programa operativo FEDER, a través del fondo REACT, que se aprobó en el año 2021 y que principalmente lo que hace es intentar paliar todos los efectos de COVID. Pero eso es más una generación nuestra de justificación y de realización de la subvención. Este es el histórico de la evolución de las ayudas. No es variar con datos. Sí que quería comentaros, pues, como veis ahí, tenemos una larga trayectoria de proyectos, una larga trayectoria que no hubiese sido posible sin la colaboración de las empresas. Evidentemente, nosotros lo que intentamos es establecer las reglas de juego para que las empresas acudáis. Es decir, esta tabla no es mérito ni demérito de la consejería, sino es mérito y demérito en este caso mérito, por supuesto, de las empresas que acuden a las ayudas, que las piden, que las justifican correctamente, que desarrollan los proyectos y que luego además pues se benefician de esas subvenciones. Estos son datos estadísticos que podréis ver o analizar en la presentación cuando la tengáis. Este es un histórico también de evolución de las ayudas en los últimos años. Como veis ahí, pues normalmente son el número de proyectos y las subvenciones normalmente las agotamos, es decir, que no somos una dirección general que se deje nada en la cartera, en el presupuesto, que no sobre presupuesto, al revés. Hay veces que nos falta y que tenemos que prorratear algunas de estas ayudas para que todos los solicitantes puedan tener algo de ayuda y algunos proyectos se puedan ver desarrollados e implementados. Y luego sí que quería haceros mención de otras ayudas de innovación. Aquí ya también le cedo la palabra a Daniel si él lo estima oportuno, que son principalmente el programa Horizonte Europa, que es un programa de investigación, desarrollo e innovación. Es el programa marco de la Unión Europea para el desarrollo de acciones de I+D+I. Son proyectos mucha más enjundia y con mucho más carácter, porque lo primero, todos, o la primera condición es que son proyectos internacionales, son proyectos transnacionales, son consorcios que tienen que ser en la mayoría de los casos de al menos 3 países de la Unión Europea y en algunas convocatorias de más países de la Unión Europea, pero que yo creo que es interesante que lo conozcáis porque no deja de ser también un nicho de desarrollo de proyectos de innovación y además están excelentemente subvencionados. Es decir, aquí las subvenciones que la Comisión Europea da a este tipo de proyectos pues alcanzan en muchas ocasiones el 75% y en algunos casos hasta el 90% y hasta el 100% de las subvenciones en algunas de los participantes y cumpliendo ciertas condiciones. Y que principalmente hay un montón de actuaciones que se pueden incluir dentro de Horizonte Europa. Como veis, casi todos los ámbitos industriales, tecnológicos, de transporte, de medio ambiente, socioeconómicos, sociales, todos tienen un apartado dentro de Horizonte Europa. Es verdad, un apartado mucho más especializado y en el cual hay muchas veces que hay que acudir de la mano a lo mejor de otros socios o de otras grandes empresas que nos introduzcan en este tipo de consorcios, pero que nos gustaría también que lo tuvieseis en mente, que lo contempléis. Hay algunas ayudas de Horizonte Europa que requieren un cierto estudio y una cierta estrategia, pero que una vez dentro son muy efectivas y son muy eficientes, y además una vez dentro en los consorcios, en ese tipo de consorcios europeos, si se trabaja bien y se trabaja seriamente, normalmente son ayudas recurrentes y son proyectos que normalmente suelen tener cierta continuidad. Entonces no lo descartéis y no lo desaprovechéis, este tipo de proyectos. Es verdad que no es para todos. Estaríamos hablando como si jugamos al baloncesto y estamos hablando de la NBA, pues este sería un poco la NBA de la I+D+I. A lo mejor nosotros estamos trabajando en la Liga Endesa, la liga más nacional a nivel de consejería, pero no hay por qué pensar que la NBA está ahí también y si se juega bien al baloncesto se puede aspirar a eso. Pues lo mismo en este tipo de proyectos. Y luego otro de los organismos que apoya y que desarrolla muchos proyectos de innovación a nivel nacional, y es decir, que se nutre también de los presupuestos generales del Estado, es decir, que tiene una gran inyección de fondos del Estado
para el desarrollo de actividades de I+D+I es el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, cuya sede está en Madrid, pero que trabaja bastante a menudo con nosotros, con las consejerías, con las direcciones generales y en este caso con Sodercan, con la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, en la evaluación y en el desarrollo de proyectos de I+D. Las líneas de CDTI normalmente suelen ser líneas de financiación, pero son líneas de financiación muy ventajosas. Tenemos pues líneas de financiación con un anticipo que no es reembolsable, con unos créditos a muy bajo interés, con unas condiciones muy atractivas para el desarrollo de ciertos proyectos que a lo mejor escapan a las líneas de apoyo que desde Industria e Innovación en la Consejería tenemos y que también nos podemos ayudar a estar en contacto con técnicos del CDTI que ayuden, que asesoren, que evalúen esa idea que vosotros tenéis para el desarrollo de esas actividades de innovación. Y luego, por último, pues comentaros la pertenencia que Cantabria, no solamente en la innovación y en la industria de Cantabria, no solamente se trabaja de manera local y regional, sino que trabajamos a nivel europeo. Pertenecemos tanto la Dirección General de Industria como la Dirección General de Innovación a diferentes redes europeas, que aquí os ponemos algunas de ellas, y que lo que intentamos es, a través de esas redes europeas, también conocer proyectos que puedan ser interesantes para las empresas de Cantabria, trasladarlos a otras instituciones y a otros organismos a nivel europeo, encontraros socios de desarrollo y de colaboración también a nivel de I+D+I y poneros a disposición, pues eso, todo el ámbito europeo de apoyo. Tanto Daniel como yo aquí sí que rompo una lanza y somos europeístas convencidos. De hecho, venimos los dos de un ámbito de gestión de proyectos europeos en el ámbito de la universidad y en el ámbito más privado, pero consideramos que Europa es una oportunidad de desarrollo para nuestras empresas, de financiación para estas empresas que desarrolláis productos y servicios innovadores y sobre todo también que hay que tener un ojo en Europa porque principalmente las condiciones que ofrece son mucho más ventajosas que las que podemos ofrecer a nivel nacional o nacional. Y eso es un poco el objetivo de la presentación. Ahí tenéis a todo el equipo de la Dirección General. Somos un equipo pequeño, pero bueno, somos un equipo que trabaja cada día con la ilusión y con la intención de ayudaros a todas las empresas y ahí estamos a vuestra disposición. Adelante, sí que iniciemos un coloquio, no sé, José Antonio, si tenéis algunas dudas o si queréis. Bueno, preguntas por ahí. Bueno, por romper el hielo. Bueno, pues primero muchas gracias por la presencia. Os agradece mucho que vengáis y expongáis tan claramente las ayudas que hay, tan importantes hoy en día, porque siempre han sido importantes, pero hoy en día más, ¿no? Un poco sobre las ayudas, Jorge, que has mostrado, 4.0, crece y demás. 4.0 y el cheque son, entiendo que retroactivas desde el 1 de enero. Correcto. Sí, así es. Vale. Innova tiene efecto incentivador, que es algo que hay muchas veces que las empresas, bueno, ya lo conocéis muchas de vosotros, es que no empieza a contar el cronómetro del desarrollo de los proyectos hasta que no se presenta la solicitud. Lamento diferente a Unión. Sí, por ahí va un poco mi comentario, un poco más. Bueno, nosotros estábamos esperando un poco la salida de 4.0 y demás porque teníamos ahí ciertas actuaciones. También un poco lo que yo quería un poco comentar es que sí que esas ayudas en principio son más interesantes y más sencillas para las empresas porque las otras ayudas requieren estar justo en el momento adecuado, en el sitio adecuado, o sea, tener justo el proyecto, tener todas las ofertas y tener ese momento para lanzarlas. Sí. Entonces es un poco más complicado porque los tiempos de las empresas pues van en función de las necesidades, entonces a veces puedes acceder a ellas o no. Nosotros el año pasado os agradecemos mucho porque tenemos ya algo concedido en ese tipo de ayuda, pero justo nos coincidió, digamos. Entonces las otras
Yo creo que son también las que para las empresas de todo tipo de tamaño son más interesantes porque, digamos, las empresas siguen su curso de inversión en necesidades normales y luego, posteriormente, pues mira, oye, ¿me puedo beneficiar de eso? Pues mira, ¿no? Entonces, yo creo que incentivar eso es importante, este tipo. Sí, obedece principalmente al reglamento comunitario que nos exige la Unión Europea. Entonces, si queremos dar una intensidad de ayudas un poco mayor, hay veces que no nos queda otro remedio, porque la legislación comunitaria sí lo exige, que hacerlo a través del reglamento mínimo de excepciones, perdón. Es ese que dice que no empieza a contar el desarrollo del proyecto hasta que no se presente. Es decir, que tienen efecto incentivador, que las ayudas deben de tener efecto incentivador. El porqué de eso, ya sé que es más incómodo para una empresa, pero es que nos permite elevar las intensidades de ayuda mucho más. Yo no podría dar un 70% de apoyo a recursos humanos en Innova si no acudiese por ese reglamento. Si lo hiciese por minimis, el Departamento Jurídico de la Consejería y la Comisión Europea dirían que eso es una ayuda de Estado y me retirarían los fondos. Entonces, es la diatriba que tenemos que, a nosotros, evidentemente, que además hemos trabajado mucho con el ámbito privado. En el caso de Daniel es del lado de la Universidad de Cantabria, o sea que es funcionario, pero en mi caso no, yo vengo del ámbito privado, yo no soy funcionario de la administración. Entiendo lo que comentáis. Yo, desde el punto de vista de un empresario, yo quiero que mis costes se vean apoyados desde el momento en que hago la inversión, no que tenga que esperar justo el momento en que sale la orden o la convocatoria, en este caso la convocatoria, para presentar el proyecto y empezar a hacer las inversiones, porque eso también requiere mucha estrategia y sobre todo también mucho desarrollo. El reto, son menos ágiles. El reto fundamental está, claro, el reto esencial está cómo atender muy bien las necesidades de la empresa y la flexibilidad y al mismo tiempo los mecanismos de gestión interna que los solicitantes, los beneficiarios, vosotros no debéis ver, no debéis de percibir, es decir, que la gestión interna sea suficientemente rápida, flexible y demás como para que no sea un gran problema. El reto es ese. Entonces, en los programas de ayuda entran factores. Por ejemplo, todas estas que no van por sección de categorías normalmente van con minimis. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurre es que muchas empresas están afectadas por créditos o préstamos ICO. Computan a minimis. Y entonces tenemos algunas... Se topa rápidamente. Claro, muy rápidamente están topadas. Cuando han pedido, por ejemplo... tienen que esperar un año, por ejemplo. A mí en Industria 4.0 no es una ayuda que las empresas recurran todos los años, porque hay muchas veces que tienen que esperar. Tienen que esperar a liberar crédito de minimis. Me dicen, mira, Jorge, este año no voy a ir a Industria 4.0, voy a terminar el Industria del año pasado, el Industria 4.0, libero minimis, justifico, y luego ya, que viene, ya iré a ayudas. Las ayudas, además, que se han dado, las ayudas directas de concesión directa, normalmente también han estado asociadas a mínimo. Quiere decir que hay un rango, hay un porcentaje de empresas elevado que está topado. Entonces, hay dos factores, dice. Eso limitaría la posibilidad de concurrencia y, por otra parte, en cuanto generas mayores intensidades de ayudas, hay que aumentar la competencia. Esos son los factores. Pero lo que nosotros queremos es escucharos para diseñar mejor los programas, también lo digo. O sea, nosotros al final, cuando nos reunimos con las empresas, decimos, vamos a escuchar para cambiar todo lo que podamos. También yo digo, hay que tener comprensión en el sentido de los tránsitos, es mi opinión, los tránsitos tienen que ser sensatos, las transiciones tienen que ser prudentes, porque no tiene sentido tampoco que el cambio brusco de un programa implique que durante 2 años no haya resolución de ese programa. Claro, si empezamos a mover un programa y hay que, supone, derogar la línea de ayudas, generar unas nuevas bases reguladoras, nueva convocatoria que tiene que pasar muchísimos trámites jurídicos, como antes ha comentado Jorge, pues evidentemente eso afecta directamente a todos los que se quieran presentar ese año. Entonces, por ejemplo, una convocatoria como Crece, que movilizamos 5 millones de euros en inversiones productivas, pues tiene unas inversiones inducidas de unos 30 y pico millones de euros.
Eso quiere decir que hemos afectado a 30 y pico millones de euros de inversión industrial en Cantabria durante un año. Entonces, eso es lo que nos obliga. Pero vamos, que, insisto, lo que nosotros queremos es echar, o sea, que no tenemos tampoco ningún afán. Ya, por último, si precisamente sobre esos programas que son un poco más complicados de acceder, yo creo que lo que estáis haciendo bien y hay que seguir es que siempre se repitan todos los años, porque así tenemos ese conocimiento y esa posible previsión que sabemos cómo son, que el año que viene va a volver a salir y podemos acceder. Esa es la estrategia que tiene que ser, porque si no, no hay esa estabilidad de planificación. Previsibilidad. En esos programas, previsibilidad. Totalmente de acuerdo. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo hablo como representante de la cadena SER en Cantabria y aprovechando la visita de los directores generales a Castro, sí me gustaría plantear un tema que nos interesa. La redacción de la cadena SER me está diciendo constantemente que se lo planteara a ustedes. La situación delicada del sector del metal, con una huelga que ya se va celebrando, creo que son ya más de 12 días. Hemos hablado con diferentes empresas. Estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en las diferentes empresas del sector del metal en Cantabria. Por ejemplo, Seja Automotive, que ha tenido que reestructurar la semana pasada su producción y ahora incluso ya aplica un ERTE desde hoy martes porque la situación es bastante delicada, no tienen suministro. Les pregunto por eso, por las consecuencias que está trayendo la huelga del metal. ¿Cómo están viendo en la consejería la situación que estamos viviendo en este momento tan delicado? Bueno, pues voy a intervenir para comentarlo. Lo vivimos de una forma muy de cerca. Antes explicaba la ausencia del consejero, motivada, entre otras cosas, por las reuniones que estamos teniendo. Estamos teniendo contactos con todos los agentes que participan, con mucha prudencia, también lo digo, porque estamos en un proceso abierto, hemos tenido un proceso abierto y estamos en un proceso abierto de negociación en el cual la Consejería de Industria no tiene las competencias funcionales dentro del Gobierno de Cantabria, sino que es la Consejería de Empleo y por lo tanto nuestra función es ayudarles, apoyarles, servir de ayuda, estar mano a mano con ellos y entonces en ese sentido estamos muy cerca, tenemos una coordinación muy estrecha a niveles de consejeros o a niveles de direcciones generales y ¿cuál es el sentir por una parte? O sea, para entrar, pues una enorme preocupación. Creo que el otro día el presidente, honestamente, no sé si se entendió bien, yo estaba presente cuando lo comentó, pero creo que explicó con el máximo acierto. Es decir, la situación es tan delicada que debe ser una exigencia la necesidad de que los agentes que están participando en la negociación alcancen un acuerdo a la máxima brevedad. No únicamente por los daños que se están produciendo para los trabajadores, para las propias empresas, durante el proceso de huelga en el cual ya llevamos 12 días, que evidentemente todos podemos entender que una persona en el cual prácticamente la mitad de su salario no entre ese mes, es un daño económico enorme para la economía de esas familias. Para las propias empresas, tenemos tenemos empresas que no están afectadas por el convenio del metal directamente, que están dañándose su situación. El ejemplo más claro es Seja Automotive, que he comentado, ¿no? Pero luego tenemos un tejido de pymes enorme vinculado al metal, en el cual llevan muchas empresas de aquí de la comarca, de la zona oriental de Cantabria, muchas empresas sin facturar un solo euro ni producir una sola pieza durante 12 días. Entonces, tenemos una enorme preocupación porque en cualquier sector económico, pero en algunos sectores productivos especialmente, el no tener una respuesta, una industria durante 12 días, quiere decir que se van a perder esos pedidos. Y perder esos pedidos quiere decir que el día después, cuando se resuelva el conflicto, que repito, toda la sociedad debe exigir que las partes negociadoras alcancen un acuerdo que nunca va a satisfacer a todas las partes. O sea, es inherente a un acuerdo que el acuerdo tiene que ser razonablemente insatisfactorio para todos y tenemos que ser suficientemente empáticos, suficientemente asertivos para forzar ese acuerdo, porque no nos podemos permitir un día más de huelga. Los daños no solo durante la huelga, sino posteriores a la huelga, nos podemos encontrar pues que más de una empresa
tenga esta misma situación de tener que presentar expedientes de regulación, más de una empresa habrá perdido esos pedidos y esos pedidos no se recuperan. No se recuperan. Es como el café de hoy que ya no te tomas, pues el café de hoy se ha perdido. Entonces, cuando en determinados sectores económicos pierdes un cliente, con todo un cliente internacional, como son muchas empresas que están participando, es muy difícil luego recuperarlo. Y esa pérdida de cliente, ¿qué conllevará? Pues conlleva una situación de volatilidad otra vez en el empleo. Y entonces estamos en una espiral que degrada aún más la situación. Les repito, creo que el mensaje del presidente es muy claro. Es decir, la sociedad tiene que exigir a las partes negociadoras que se sienten hoy mejor que mañana, porque no tenemos nada más interesante que hacer, no tenemos nada más importante que hacer que resolver esa situación, para no degradar aún más la situación de todas las personas que están participando, que es una parte muy importante, muy destacada del PIB privado e industrial de Cantabria. Una cosa más acerca, no de la huelga, porque esta empresa no está afectada por el conflicto laboral, ya que tiene un convenio propio. Hablamos de Vitrinor, una empresa de menaje de cocina que está ubicada en Guriezo, que factura creo que 50 millones de euros al año. Y claro, tiene un volumen importante de exportación, creo que el 80%, vende a 50 países. Esto no va por la huelga, sino por un problema de paralización de un pedido, 200.000 euros, que de momento no saben nada, que a pesar de que se ha recuperado la relación entre Argelia y España, siguen con ese pedido en almacén y no le pueden dar salida. Pues es un reflejo de la situación de volatilidad y de incertidumbre que estamos viviendo, que nos demuestra, por una parte, que tenemos que consolidar. Esto es un ejemplo, no es en cadena logística, pero pudiera serlo en cadena logística, como desde la crisis de la pandemia hay una desconexión que nos pone en evidencia que tenemos unas debilidades a nivel europeo, que somos conscientes a nivel europeo, que son muy difíciles de solucionar, porque el problema de fondo es un problema de soberanía energética. Es un problema clarísimamente de soberanía energética en el cual tenemos que transitar muy rápidamente a una mayor capacidad de aprovechar nuestros recursos. Tenemos que hacer pedagogía para que toda la sociedad entienda que el tránsito hacia las renovables no es un capricho, es una necesidad, porque lo mismo que podemos estar hablando del conflicto en Argelia, podemos estar hablando del inmenso porcentaje de combustibles fósiles. Hoy, a datos estadísticos, la producción de energía de combustibles fósiles en el mix nacional es más del 65%. Nos quiere dar una idea, en el mix bruto, no solo en el eléctrico, nos da una idea de la situación de vulnerabilidad que tenemos ante determinados conflictos, ante determinadas incertidumbres internacionales. Pues, necesitamos acompañar a estas empresas que se ven afectadas por conflictos que no dependen de sus capacidades, no dependen de su buen hacer comercial. Esas empresas, precisamente su buen hacer comercial es la que les lleva a penetrar en determinados mercados que son difíciles. Lo que tenemos que hacer es ayudar a mitigar las consecuencias, exigir al gobierno del Estado que resuelva ese tipo de conflictos internacionales a la máxima brevedad. Estamos acompañando al Estado somos Estado. Tenemos que fortalecer la posición como Estado en ese tipo de políticas, que son políticas de Estado. Lo que queremos es que se resuelvan lo antes posible, y también hay que sacar una lección, un análisis de fondo en el que muchos de los conflictos que tenemos son un problema de soberanía industrial, de soberanía energética o soberanía minera que tenemos. No podemos prosperar a nivel social o a nivel regional. No podemos tener un futuro mejor para nuestros hijos o mejor para nuestros nietos cuando esos problemas de vulnerabilidad, de soberanía industrial, energética o minera no los tenemos resueltos. No podemos decir que podemos tener capacidades industriales, que las capacidades industriales, no. ¿Por qué queremos capacidades industriales? Muy sencillo, porque tienen unos costes laborales más altos que otros sectores económicos. Y claro, si tienen costes laborales más altos, ¿qué quiere decir? Que se cobra más. Es decir, que tenemos un empleo mejor para nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos.
Ese es nuestro afán. Por eso queremos tener más tejido productivo, más tejido industrial aquí también en la costa oriental. Claro, no podemos tener industrias de referencia en la costa oriental, como son industrias del automóvil, como son industria química de referencia, sin tener materias primas que abastezcan a esas industrias. Es decir, claro, necesitamos soberanía a la hora de semiconductores, porque si no esa gente no puede producir. Necesitamos factor energía para que Cantera, Santullán, Sega Automotive, derivados del flúor, Evobus, etcétera, 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 tengan precios de energía barato. Entonces, en el fondo, además de mitigar un problema en lo inmediato, que hay que ayudar a Vitrinor a pasar este mal momento, y dentro de, por ejemplo, la línea de fondo Ucrania estamos contemplando unas ayudas a Export-Import, tenemos que pensar también en el problema de fondo, que es, repito, necesitamos fortalecer. A nivel social tenemos que hacer pedagogía para entender y mejorar la aceptabilidad de la penetración de nuestro sector industrial, de nuestro sector energético y nuestro sector minero, porque nos va nuestro futuro en ello. Bueno, yo tenía por aquí algún mensaje que han llegado. Personas están siguiendo la retransmisión a través del streaming. Entonces, ya que no hay ninguna pregunta, un empresario que nos está siguiendo por el streaming preguntaba si existen o van a existir entornos donde las empresas puedan crecer en los sectores salud, biotecnología, deporte. Sí, cuando yo. Sí. Es una de las áreas que hemos detectado como más importantes y con mayor proyección tanto en el ámbito, digamos, innovador e industrial. A raíz del COVID hemos visto que algunas de las empresas que por razones coyunturales desarrollaron proyectos, productos y servicios de apoyo a la pandemia lo hicieron muy bien, es decir, fueron muy ágiles y y tuvieron un desarrollo tanto innovador como industrial para responder a esas necesidades pandémicas de una manera ágil. Está claro que no va a ser la única pandemia que vamos a tener que afrontar. Y desde el ámbito del Gobierno de Cantabria y en concreto de nuestra consejería, sí que tenemos planes de desarrollar acciones relacionadas con el ámbito más industrial de la salud. Es decir, evidentemente como región tenemos una salud, unas infraestructuras de salud extraordinarias o muy importantes, con centros de investigación que son referencia a nivel nacional y a nivel mundial, como puede ser el IDIVAL, el Instituto de Biotecnología, el IPTEC, o como puede ser en todos los ámbitos del Hospital Valdecilla o del Hospital Virtual Valdecilla. Es decir, esa faceta la tenemos muy bien consolidada y muy bien desarrollada en nuestro tejido científico, tecnológico e innovador, pero es verdad que desde el punto de vista de la industria hemos detectado que también podemos aportar desde el ámbito más industrial capacidades a ese ámbito salud, a ese ámbito biotecnológico, a ese ámbito de la bioeconomía, que incluye también ciertas partes de la industria agroalimentaria, y nuestro objetivo es desarrollar acciones. Yo creo que a lo largo de este año podremos dar ya algunas señales de cómo queremos desarrollar esas actividades relacionadas con la industria de la salud. Y de hecho, yo creo que en breve tendremos noticias de algún tipo de foro, clúster, llámelo asociacionismo en torno a esos ámbitos. También nos preguntan si existen propuestas o medidas concretas que van a ofrecer para atraer empresas de innovación tecnológica. Sí, existen y ya hay. Quiero decir, nosotros tenemos a través de Sodercan tenemos una línea que trabaja día a día para la captación de empresas. Es decir, no solamente en el ámbito innovador, sino en el ámbito productivo, en el ámbito de servicios, en todos los ámbitos productivos de la región. Sodercan está día a día con el radar puesto y con diferentes interlocuciones con diferentes empresas, con diferentes agentes, con otras regiones, para ver cómo captamos esas actividades de inversión y esas actividades de atracción de empresas a nuestra región. Tanto Daniel como yo tenemos, no voy a decir diariamente, pero semanalmente, reuniones con otras empresas que están en otros países para que vean como un territorio de crecimiento y de fortalecimiento de sus posibles industrias y de sus posibles sucursales a Cantabria. Entonces, trabajamos día a día para que se capten ese tipo de empresas.
Y Bueno, en concreto, en el pero, ámbito... Perdóname, es un ejemplo. Creo recordar que la semana pasada, no sé si recuerdo si fue la semana pasada o el viernes anterior, que ya se pudo confirmar la llegada de Nunsis, que es una tecnológica. Es una tecnológica que emplea en España, yo creo recordar que son 1.400 personas, abre centro en Cantabria de 100 personas. Es una línea de inquietud continua, lógicamente. También digo, también cuando hablamos siempre de búsqueda de inversión externa, que es un foco, también digo, nuestra prioridad, claro, es que vengan, pero nuestra prioridad es que las que están se desarrollen aún más. O sea, lo que queremos, porque nosotros ya tenemos un tejido industrial muy interesante, significativamente más elevado que el resto de España. Lo que queremos es aumentar con lo que tenemos. Es que esas empresas crezcan más, aumenten más en tamaño para ser más competitivas, para tener más internacionalización, para crecer en factor tecnología, para exportar más, porque tampoco, lógicamente, queremos cerrarnos a que vengan otras, pero tenemos un tejido industrial suficientemente maduro y bueno para que se desarrolle aún más. O sea, son las dos palancas en las que hay que trabajar. No sé si hablando de desarrollo nos podéis contar algo del polígono de Vallegón, que es uno de los puntos industriales aquí en Castro importantes. Sí, Vallegón ha tenido un desarrollo inicial, que es lo que nosotros llamamos Vallegón. O sea, nosotros en la terminología nuestra, nosotros llamamos Vallegón a la actuación inicial, ¿de acuerdo? Que fue, pues, y a partir de ahí lo que a los dos PESIRes, que en realidad forman un área industrial productiva completa, le llamamos Castro 1 y Castro 2 por una tramitación urbanística dentro de la figura del PESIR, pero al final es un gran espacio productivo. Vallegón hace unas semanas en Castro 2 estuvimos presentando ya la actuación, está completamente urbanizada, se ha recibido por parte de la Consejería. Tenemos una gestión en marcha con el Ayuntamiento para completar toda la gestión administrativa y esto a mí me gusta ser muy prudente. Hay gestiones que están para materializarse de entrada en ese área industrial, porque sabemos que está muy bien localizado, porque tiene unas capacidades de conexión con el puerto de Bilbao extraordinarias, porque tienen una conexión con el resto de actividades productivas de la costa oriental, con el propio puerto de Santander. Es decir, va a funcionar muy bien. Sabemos que va a funcionar muy bien y, de hecho, muy pronto probablemente pues esa nueva zona de Vallegón estará completa. Pero no voy a comentar nada más porque a mí yo hasta que no se firman los contratos no me gusta mucho hablar de las nuevas gestiones, porque en la vida he tenido la suerte de poder negociar decenas de contratos, honestamente lo digo, o centenares, y entonces pues todos sabemos que en un momento determinado una cosa está muy bien y se nos cae. Entonces es mejor no chafarlo antes de tiempo. Entonces cuando lo materialicemos, pues probablemente ya sea el mejor momento para hablar de eso. Vamos, ¿nuestra idea cuál es? Pues seguir desarrollando condiciones de contorno. Si viene una empresa y quiere ubicarse, no podemos decir, pues vamos a construir un área industrial. No puede ser. No puede ser. No tarda años. Claro. ¿Una pregunta por ahí? Antonio. No, agradecer a todos los asistentes, a los dos generales. Y ahora tenemos otro momento de reunión. La parte de abajo durante el desayuno es tan importante como este que hemos hecho aquí, lo que nos va a permitir es conocernos entre y general. Muchas gracias por la asistencia y repetiremos este acto.